Bienvenidos a Negocios con Valor del Colegio de Contadores Públicos de México, donde cada semana abordamos temas relevantes en la voz de especialistas con orientación, consejo y análisis para mantenerte a la vanguardia. Yo soy Adrián Díaz. ¡Comenzamos! Bienvenidas y bienvenidos al podcast Negocios con Valor del Colegio de Contadores Públicos de México. Mi nombre es Adrián Díaz. Te recuerdo que este es un espacio en el que siempre analizamos los temas que mueven a México, a las empresas y, por supuesto, a los ciudadanos como tú, que siempre están buscando crecer, pero con algo muy importante: conocimiento. En este capítulo vamos a hablar de un tema muy relevante para los jóvenes y sobre todo para los empresarios: las expectativas laborales al salir de la universidad. Le doy la bienvenida a Noemí Vázquez Quevedo, comisionada de docencia en el Colegio de Contadores Públicos de México. Noemí cuenta con un doctorado en administración con especialidad en contabilidad por la Universidad de Texas y una maestría, perdóneme, en finanzas. Además, es una destacada académica y contadora certificada con una trayectoria de casi 3 décadas en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Doctora Noemí, bienvenida a Negocios con Valor. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar en el Colegio de Contadores. Claro que sí. Y también me acompaña aquí en el estudio la maestra Gabriela Cruz Valdés, especialista en estrategia organizacional y vinculación institucional, con más de 15 años de experiencia en los sectores financiero, retail y educativo. Actualmente se desempeña como directora regional del Centro de Vinculación y Desarrollo Profesional en el Tecnológico de Monterrey, región Ciudad de México. En esta misma casa de estudios se desempeña como profesora de cátedra en el Departamento de Contabilidad y Finanzas y en programas de educación continua. Maestra Gaby, bienvenida a Negocios con Valor. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y compartir un poquito de lo que pueda aportar a todas y todos ustedes. Vaya que vamos a aportar porque será una plática muy interesante. Si les parece, vamos a entrar de lleno. ¿Por qué? Porque entrar al mercado laboral no es simplemente conseguir un trabajo, es comprender cómo funciona realmente el entorno profesional al que estás a punto de integrarte tú como universitario. Muchos jóvenes están por concluir su licenciatura con grandes expectativas, pero con poca claridad sobre qué están buscando hoy las empresas. Sí, en este contexto muy competitivo y sobre todo cambiante. Por lo tanto, quiero empezar con el famoso primer contacto con la realidad. Le pregunto a Noemí, ¿cuáles son las diferencias entre la teoría, es decir, lo que aprendo en el salón, contra la práctica real en el trabajo? Gracias, Adrián. Pues bueno, definitivamente es un reto para el estudiante cuando ya se enfrenta a la realidad. Durante su periodo de formación, pues justamente estuvo adquiriendo todos los conocimientos básicos, técnicos, habilidades, por supuesto, que Ujú. proporciona una institución de educación superior, pero al llegar a la práctica, ahí está su principal reto. Entonces, pues los alumnos se enfrentan a este reto y a esta a la vez oportunidad para poner en práctica sus conocimientos, todo lo que aprendieron en la escuela. Y bueno, pues, realmente, cuando un estudiante termina de estudiar, el título es simplemente el inicio de su desarrollo profesional. Esto es importante que Noemí nos está marcando, Gaby, porque al final del día, esta triste realidad es de que a veces llegamos a un trabajo y es completamente diferente a lo que nos contaron en la universidad. Ujú. ¿Por qué sucede este fenómeno? Quizá muchos jóvenes que nos están viendo y escuchando en estos momentos se están identificando con este punto. A mí en lo particular, te estoy hablando desde hace ya varias décadas, me pasó cuando yo entré al mercado laboral. No era lo que yo había aprendido en la universidad, eran cosas completamente diferentes. La triste realidad. Claro, sí, justamente porque, pues, como estudiantes estamos acostumbrados a pasar por etapas, ¿no? Pasamos por la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad, Ujú. sobre un mundo conocido. Al final del día es algo que habitualmente estamos acostumbrados a hacer, convivir en la escuela, pasar las materias y continuar al siguiente nivel. Entonces, cuando terminamos la universidad, pues existe esta gran pregunta de ahora qué hago, ¿no? Entonces es complicado porque el ritmo de trabajo que puede existir en una empresa, en una organización,
es muy diferente a como lo viven en la escuela. Ya no está el profesor, el director, Claro. el tutor, ¿no? Ya no están los papás, las mamás acompañándonos, sino ahora vas por tu cuenta. Entonces, es complejo, sí, es un duelo que muchas veces les comentamos a Duelo. nuestras y nuestros estudiantes, el dejar de ser estudiante para convertirte en profesionista. Y precisamente por eso creo que es la importancia de que como docentes, como colegas de los centros de carreras, podamos acompañar a estos estudiantes de manera muy alineada a cómo están viviéndose actualmente las empresas, a través de charlas, a través de pláticas con expertos, a través de visitas a empresas, para que ellos Ujú. también comprendan un poco cómo es la cultura laboral en las compañías. Por supuesto. A ver, Noemi, tenemos entonces un perfil, afortunadamente en muchos sectores, altamente competitivo, ¿no? Decías duelo, duelo entre salir de la universidad y entrar a una realidad que es el trabajo. Vienen presiones, viene competitividad, viene digitalización, viene inteligencia artificial, viene todo un mundo importante, ¿no? O de nuevas cosas que tienes que estar atento. Y decía algo también, Gaby, muy importante. Ujú. Hay que ponerlos justamente o apoyarlos con pláticas, con conversaciones, con visitas, pero a veces no es suficiente. Ujú. ¿Por qué? Claro, en el mercado laboral, pues cada vez, como tú lo mencionas, se requieren más habilidades, sobre todo, ¿no? De hecho, pues hay estudios que señalan que ya los empleadores prefieren más el desarrollo, que tengan habilidades a que tengan experiencia Muy previa. bien, ok. Entonces, esas habilidades, y justamente en un contador público, pues cada vez son pues altamente demandadas habilidades tecnológicas, ¿sí? Habilidades en el Excel, por supuesto, que es básico para un contador público, pero también ya el desarrollo de análisis de datos, es decir, con ayuda de un Power BI, un Tableau y también, por supuesto, los famosos ERPs, Ujú. que también como un Oracle, un SAP, Compact, pues son habilidades que requiere el mercado. Entonces, ya no solamente es esa parte técnica, sino ese desarrollo de habilidades. Por supuesto que siguen siendo importantes y yo creo que siempre lo serán, habilidades interpersonales, Ujú. habilidades de comunicación de manera escrita y oral. Entonces, todo este cúmulo de habilidades y de nuevos temas que se están incorporando a nuestra profesión, como por ejemplo sostenibilidad, Ujú. inteligencia artificial, como bien comentabas, son habilidades que nutren el currículum de un alumno y, por supuesto, las habilidades que está demandando el mercado. Me llama la atención lo que dice Noemí, Gaby, en el sentido de que el currículum, ¿no? O más allá de saber que soy un licenciado en ciencias de la comunicación, un contador, que soy un abogado, habilidades blandas, ¿no? Habilidades blandas es lo que hoy quizá el empresario se está empezando a tornar justamente como preferencia inicial para los jóvenes que vienen recién egresados, porque es justamente en un mundo donde todo está cambiando y estas habilidades blandas justamente es lo que le da valor hoy al joven. La pregunta es esa. Claro, sí. em, Muchas de las empresas contratan por habilidades o competencias, ¿no? Porque pues el saber, el conocimiento lo adquirimos en la universidad, pero justo es qué haces con ese conocimiento, cómo lo materializas, cómo te relacionas con la gente, con el Ujú. equipo de trabajo. Y justo ahí entran las habilidades blandas porque, como bien comentan a mí, la comunicación, la colaboración, pero también la ética, ¿no? La ética que existe en el trabajo hoy en día, em, el pensamiento crítico, ¿no? De todo este conocimiento que tengo, cómo lo puedo materializar, cómo lo puedo aplicar en el día a día de mi trabajo. Em, y muchas veces las empresas, cuando llegan con nosotros, nos comentan, sabemos que un estudiante es integral porque, pues, conoce, sabe, entiende, ha practicado, ¿no? Realizado una estadía, pero justo el cómo se va desenvolviendo, el cómo genera esta sinergia con diferentes perfiles es muy importante porque pues la suma de todos estos perfiles es lo que va a ayudar a la empresa a lograr los objetivos por el cual fue contratada. Suma de perfiles, Nami. Esto es importante. ¿Cómo hacemos este equilibrio, ¿no? Entre el conocimiento técnico que debe de tener justamente el universitario Ujú.
las habilidades blandas, ¿no? O sea, cómo apoya una universidad o cómo el sistema educativo nacional a estos jóvenes para tener justamente en el radar, ¿no? Que no solamente es saber hacer el estado contable, no solamente es saber manejar una cámara, no solamente es saber editar, no solamente es saber consultar, ¿no? O saber cuál es identificar, por ejemplo, en un médico la enfermedad. También necesitamos otro tipo de habilidades. ¿Cuál es el equilibrio entre la universidad del estudiante y, por supuesto, el lugar en donde van a trabajar? Claro. Híjole, pues, el equilibrio, ahora sí que no podríamos decir un 50-50, no habría un porcentaje exacto, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que, como mencionaba, los empleadores están demandando más o prefieren, incluso en un 78% más las habilidades que sus conocimientos técnicos. Porque además una característica de un contador público y está escrito en las normas internacionales de educación, es el aprendizaje continuo. Ujú. Entonces, una característica, pues, en general de los profesionales, pero ni se diga de un contador público, es estar constantemente en capacitación y en actualización. Entonces, es muy importante en las universidades complementar muy bien, no solamente la parte técnica, ¿verdad? Que sepan muy bien de impuestos y de normas financieras, Ujú. de auditoría, sino también complementar con estas habilidades blandas tan importantes que en las universidades se deben de incluir como parte de las materias importantes de tronco común de formación de cualquier profesionista, en donde les den justamente esta parte de negociación, Ujú. de saber de hablar en público, expresarse, no se diga los idiomas también tan importante. Entonces, esta parte es muy importante. De hecho, los empleadores dicen, yo quiero que tengas habilidades, que tengas el deseo de aprender, de estarte actualizando. Los conocimientos yo te los voy a ir Dando. exactamente dando y en tu desempeño laboral. ¿Cómo hacemos entender hoy a los jóvenes, Gaby, la importancia de estas habilidades? Para empezar a cerrar este tema, porque necesitamos tocar otros más Ujú, importantes, bueno, no más importantes, igual de importantes. ¿Y a qué me refiero? Los jóvenes a veces llegan y, ¿para qué quiero expresión oral? ujú. ¿De qué me va a servir esta materia si yo soy doctor? ¿Para qué me sirve esta materia si yo voy a estar atrás de una computadora? Estas habilidades son importantes y es también muy importante que hoy los jóvenes lo entiendan, que no es un capricho de la universidad, es una necesidad de los empresarios. Claro. Sí, justo, en mi experiencia, creo que hemos, apostado mucho, ¿no? Por hacer esta sensibilidad a través de qué, a través de que las propias empresas sean quienes les compartan el por qué es importante Claro. el contar con ciertas habilidades en ciertos puestos. Em, Tal vez en la parte operativa, porque cuando nos graduamos, pues empezamos a entrar en puestos muy operativos, Ujú. pues el enfoque es en sacar bien el trabajo, ¿no? Pero conforme va creciendo, la persona va requiriendo ciertas habilidades y una de ellas, pues también es el liderazgo. Entonces, Claro. las empresas lo que también realizan es mucho invertir en el talento. Entonces, justo con esta comunicación de, es importante estas habilidades para mí de entrada, pero una vez que tú estés dentro, vas a tener que seguir desarrollando otras, porque yo no nada más te quiero, y esto tiene que ver con el plan de carrera, yo no nada más te quiero como analista especialista, ¿no? Sino quiero que tú crezcas y subas como un líder de un equipo. Y para llegar a ese nivel de liderazgo, tú necesitas desarrollar otras habilidades en las cuales como empresa también te voy a apoyar. Entonces, esa parte en donde lo vean no solamente en el corto plazo, sino como un plan de carrera en donde me visualizo siendo líder de un equipo, coordinando ciertos procesos, ¿no? Supervisando ciertas cosas, pues voy a requerir ciertas habilidades que a lo mejor el día de hoy no tengo y por lo tanto es importante avanzar hacia allá, ¿no? Claro, esa importancia que decía Noemí, ¿no? Es Exacto, qué tan dispuesto estás de seguir aprendiendo, ¿no? justo. Así es. Vamos a hablar de otro tema súper importante, la gestión de expectativas del primer empleo, ¿no? Dicen que la primera impresión es la que cuenta, ¿cierto? Entonces, muchos universitarios esperan crecimiento inmediato, salarios altos, flexibilidad total. Esa no es la realidad a la que se enfrentan en un primer empleo, nena. Así es. ¿Qué nos Así es. puedes comentar al respecto? Sí, pues un recién egresado dice, pues quiero.
Quiero ahora sí ganar que mucho. desquitar, ¿no? Mis años de estudio y ganar. Pero la realidad es que algo positivo y muy alentador, estudiantes de contaduría, es que es una carrera con una alta empleabilidad. Es una carrera que, de acuerdo al INEGI, más del 95% de egresados en contaduría tienen un Y los empleo. que no, los Y que no los que no, estudiaron con la contabilidad. bueno, pues ahí ellos tienen también otras oportunidades, hay diferentes porcentajes, ¿no? De empleabilidad en otras carreras. Por supuesto que hay otras que también tienen una alta empleabilidad. Aquí los contadores tienen la ventaja que fácilmente encuentran un trabajo. Y bueno, pues aquí un primer sueldo mensual oscila entre 10 y 18,000 Más o pesos, menos. más o menos, ¿no? Pero una ventaja que tiene un contador es que en pocos años ese sueldo se duplica, Okey. ¿sí? Entonces, bueno, pues ese es en cuanto al aspecto económico, ¿no? Ujú. Pero hay que trabajar mucho, Hay que ¿no? O sea, trabajar. muchos jóvenes, Exactamente. "Oh, no, si ya Noemí me dijo que voy a duplicar en 2 3 años, guau, sí, voy a entrarle", ¿no? Pero eso implica mucho trabajo, mucho compromiso, mucho estrés a veces, ¿no? Mucha presión, porque ya estamos hablando del mundo real, ¿no? Ujú, La realidad a la que se están enfrentando los universitarios, David. claro. Sí, justo es una realidad y por eso para ir como adecuando o preparándote para esa realidad, la recomendación es, mientras estés estudiando, busca un trabajo a medio tiempo, algo que te pueda ir acercando a la realidad y que te ayude a seguir fortaleciendo tu perfil profesional para que cuando llegues a ese momento de que ya te graduaste y empieces a buscar una oportunidad de tiempo completo, ya traigas un poquito de experiencia, sumado a todo lo que pudiste haber hecho en la universidad. Ujú. A veces nuestros mismos estudiantes demeritan un poco el haber participado en un grupo estudiantil, en una sociedad de estudiantes, en haber estado en equipos representativos, o sea, todas esas actividades extracurriculares, pues también son muestra de que has desarrollado ciertas habilidades y que te hacen diferente de las demás personas que a lo mejor no lo han podido hacer. Entonces, mi recomendación es esto, o sea, buscar experiencias previas antes de la graduación, cuando estás estudiando, buscar actividades que complementen, participar en concursos, en simposios, en estar como constantemente involucrado, involucrada en todo este proceso de aprendizaje, para que cuando llegue el momento, sí, la realidad de los sueldos es una situación que ocurre aquí en México, Ujú. pero puedas destacar un poquito más y justo este proceso de crecimiento y en donde se te duplica el salario a cierto tiempo de haber egresado, pues suceda de una manera mucho más natural u Ujú. orgánica, ¿no? Por supuesto. Entonces, es lo que a mí me gustaría, ¿no?, compartir con el público que nos escucha. Claro. Mira, justamente en ese sentido, ¿cómo acompañan ustedes, no? O cómo debería de ser el acompañamiento en las universidades, de poner en justa realidad a los estudiantes, ¿no? Invitarlos a que se busquen un trabajo de medio tiempo, a que participen en estos simposios, que trabajen en estos programas de investigación, en todas estas actividades, que hay que decirlo con todas sus letras. Los jóvenes a veces no les gusta participar en esto porque lo creen poco importante para su desarrollo, pues, Ujú. su desarrollo profesional. Sí, sí, aquí es muy importante que en los planes de estudio se involucren también actividades prácticas, que los alumnos resuelvan casos, que resuelvan retos, que puedan atender situaciones reales de una empresa en sus mismos proyectos Ujú. escolares, sí, que no se queden en simplemente pues ejercicios de un libro de texto o casos teóricos, sino que vayan a la práctica y que solucionen casos reales que puedan tener las empresas, por supuesto, siempre guiados por sus profesores, ¿no? Uno o varios profesores que los guíen en este sentido. Y eso les ayuda a empezar a soltarse porque ya se enfrentan a una realidad y se enfrentan a también ponerse de pie a exponer frente a una empresa, a un sí, dueño de un negocio y decirles cuál es la opinión respecto a la situación de su empresa. Esto es importante. Una simple exposición en el salón es el primer paso para enfrentarse a una realidad que van a tener que vivir en su día a día cuando estén en una empresa. No es nada más exponer por exponer, o no nada más es que, ay, el maestro cómo insiste en que tengo que estar enfrente del grupo. Son habilidades que tienen que ir justamente fortaleciéndose conforme va pasando el periodo de capacitación en la universidad. O sea, sí Así tiene su es. razón de ser
exponer y estar claro, justamente en claro, sí. contacto con todas las No es personas. exponer nada más ante su profesor, es exponer ante el dueño de la empresa a quien le estás dando una sugerencia, haciéndole un diagnóstico de cómo está su situación, ¿no? Esta práctica de que los alumnos incluso puedan tener como una especie de despacho contable en la universidad, guiados por un profesor, en donde tienen clientes, en donde tienen que resolver situaciones o hacer una declaración y lo van practicando desde estudiante. Entonces, eso también les ayuda y les da herramientas para que cuando salgan a la vida laboral, no, pues no tienes experiencia, ¿no? Sí, sí tengo, he hecho esto, tengo estos proyectos académicos, estos resultados, hice tal estudio para tal empresa Claro. y ya van involucrándose con esa práctica. Por supuesto. Justamente, Gaby, en ese sentido, ¿cómo están las universidades en este país con respecto a este tipo de planes de capacitación, no? Ya deja de lo técnico, ¿no? De lo que implica in situ la carrera. Estas habilidades blandas, ¿cómo las están, tratando de trabajar? ¿Cómo vamos en el sector universitario en general para los jóvenes que se están preparando y están a punto de entrar a un Sí, nuevo trabajo? pues justo cada vez más las universidades se preocupan porque nuestros estudiantes pues tengan estas herramientas a la mano, ¿no? Ya sea a través de talleres, cursos, eventos que se realizan en la misma universidad cuando es sede de alguna actividad importante y el promover la participación, ¿no? El concientizar sobre el realizar actividades extras también, una clase de baile, una Ujú. clase de tenis, todo esto, ¿no? Te ayuda a desarrollar ciertas habilidades y justo creo que es hacia donde vamos como universidad, ¿no? A estar pues mucho más cercanos y darle importancia, como bien comentan a mí, dentro del plan de estudio, a estas actividades que al final del día pues van construyendo esta persona integral que se va a colocar en el mercado laboral, Por ¿no? supuesto. Vámonos rápidamente a otro tema importante. Tiene que ver, todo va ligadito en este tema, orientación académica y mentoría. ¿Qué tan importante es que los alumnos universitarios se acerquen a los expertos académicamente hablando a este tipo de orientación académica y mentoría? Que yo creo, desde mi muy particular punto de vista, es fundamental. Así es, ¿no? Mm. Totalmente de acuerdo. Hoy en día la mentoría está tomando un peso más importante en la formación de los alumnos, desde estudiantes y no se diga cuando empiezan ya en su vida laboral, tener un mentor que los guíe, porque el mentor no les va a enseñar, los va a guiar en qué aprender, Claro. en qué seguir aprendiendo, en dónde podría ir su desarrollo, ya con la experiencia del mentor en un área en específica en donde quiera el estudiante seguir continuando su preparación o su especialidad, el mentor es la guía para eso. Entonces, a ver, ¿quieres esta área de los impuestos? Muy bien, pero necesitas saber esto, te recomiendo especializarte en tal Sí. cosa, toma tal curso, esta herramienta tecnológica te va a ayudar más. Entonces, es fundamental la mentoría desde los alumnos cuando están estudiando. ¿Cómo identificar a un buen mentor? ¿Cómo identificar a un buen mentor? Pues alguien con el cual yo me identifique que quiero ser, ¿no? Alguien que yo aspire ser, ¿no? Alguien al quien reconozca su trayectoria y Claro. lo vea como una influencia positiva hacia lo que yo quiero llegar. Y justamente muchas de las empresas ya están invirtiendo en estos programas de mentoría o programas de shadowing, en donde un estudiante puede elegir, ¿no? Un mentor que lo pueda acompañar durante cierto tiempo para poder desarrollar ciertas habilidades y ciertas fortalezas, ¿no? Entonces, una experiencia donde el estudiante pueda pasar un día entero de la mano del director, del CEO, del gerente y ver cómo es el día a día Un y a lo famoso mejor un día en la vida de. exacto, un día en la vida de y eso, pues, las empresas lo promueven bastante, porque creen que el programa y el acompañamiento es algo que les va a ayudar a la población joven a desarrollarse y a generar conciencia, primero, sobre la importancia de estas habilidades, ¿no? Claro. Y, pues, también propósito, porque te estás poniendo una meta de qué te gustaría hacer, ¿no? Ya estando aquí dentro de la empresa, ¿en dónde te ves? ¿No? Entonces, creo que eso es muy importante. Y, pues, como escuelas, pues, promover estos programas con nuestros estudiantes. Me encanta, esa me encantó. Sí, sí, Esa sí, está buenísima. totalmente. Pero tengo una pregunta igual de importante. ¿A partir de cuándo tenemos que empezar a pensar en una orientación académica o en un mentor? ¿Al principio de la carrera, a la mitad, casi cuando voy saliendo? ¿Cuándo es el momento adecuado? Yo creo que desde el inicio un mentor es muy útil, ¿no?
sobre todo si en algunas universidades el plan de estudios maneja un periodo de tronco común. Ok. Entonces, es útil el mentor porque te va guiando hacia qué carrera O te hacia qué podrías dirigir especialidad o te cómo gustaría exactamente. Entonces, dirigirte, ¿no? pues, yo creo que en ese sentido es importante desde un inicio. Y mucho más ya cuando están hacia el final de su carrera, porque, a ver, ya identificaron, me gusta el área fiscal, bueno, busco al profesor especialista en el área fiscal, el que más me gustó como me dio impuestos, que admiro, como dice Gaby, y entonces me voy especializando. Sí, entonces yo creo que el mentor es importante en diferentes etapas de la vida estudiantil y más que nada, pues identificar en qué momento nos encontramos. Ya estamos decididos en un área, pues entonces buscar al mentor adecuado para esa Maravilloso. especialidad. Yo hubiera pensado que tendría que ser de la mitad para el final, pero no, desde el principio puede ser una gran opción para los jóvenes que nos están viendo y nos están escuchando. Atención, estamos llenos de consejos en este capítulo de Negocios con Valor. A ver, otro punto importante para ir cerrando ya la conversación. Hay que empezar a crear un perfil profesional sólido, Gaby. Sólido, no jugar a que tenga un perfil profesional. Hoy las herramientas tecnológicas, estoy hablando de LinkedIn, estoy hablando de otro tipo de herramientas, Ujú. nos pueden ayudar a tener y a trabajar conforme voy avanzando en mi carrera universitaria este perfil. Importante empezarlo, desde cuándo y cómo empezar a hacerlo. Justo yo creo que pasando esta etapa del tronco común, ¿no? Donde nuestros estudiantes ya exploraron un poco qué es lo que les gusta y ya empiezan a decidir hacia dónde quieren dirigirse, en el momento en que empiecen a generar estas experiencias, por ejemplo, un proyecto estudiantil, un grupo estudiantil, el participar en organizar algún evento, todo esto ya es experiencia que pueden ir plasmando en su currículum. ¿Por qué? Porque ya estás demostrando que tienes ciertas competencias, habilidades, conocimientos y sobre todo que estás haciendo cosas que pueden ayudar a construir tu perfil profesional. Entonces, yo pensaría que desde mitad de carrera ya es importante tener un primer CV, un primer currículum Ujú. con todas estas experiencias que aunque son muy básicas, pero son muy valiosas, porque precisamente si vamos a empezar a buscar trabajo de medio tiempo, una empresa pues sabe que no tienes experiencia, Claro. sabe que tienes habilidades y esas habilidades hay que reconocerlas, ¿no? Interiorizarlas, tener un proceso de autoconocimiento para, pues, para definir en qué soy bueno o buena. Ya después que tengo mis experiencias, ahora sí me voy con las habilidades, pues, técnicas, ¿no? ¿Qué idiomas manejo? ¿Qué programas? ¿Qué paquetería? ¿Qué software? ¿Qué otras herramientas puedo utilizar, ¿no? En mi día a día y que me han ayudado, pues, también a realizar estos proyectos o experiencias, ¿no? Y bueno, al final, pues, también la capacitación constante, los cursos, el mismo lugar en el que me encuentro actualmente en mi plan de estudios, también hacerlo notar, ¿no? Entonces, todo esto, pues, al final del día, pues, nos va a ayudar a construir este perfil profesional y, pues, lo importante es comunicarlo, ¿no? Saber que lo que está plasmado en este currículum es lo que soy, en este momento, pero cómo puedo llegar a ser a fortalecerlo, pues, el currículum tiene que irse adaptando, ¿no? Irse Un actualizando. consejo importante, no mientas en tu currículum, ¿no? Es Claro, correcto. claro, O sea, a eso claro. es lo que querías decir, ¿verdad? Claro. Claro, no, todo lo que está escrito puede ayudarte o puede perjudicarte, ¿no? Entonces, sí tener conciencia de que todo lo que pongamos en el CV, pues es algo que realmente vivimos y es algo de lo que realmente aprendimos, porque hoy en día las empresas no nada más se quedan con el CV, te preguntan, Claro. y cuéntame, en esta Qué importante. experiencia, ¿qué fue lo que aprendiste? ¿Cómo fue la situación? ¿Cuál fue el conflicto? Entonces, es en donde empezamos a ver que pues la persona o nos está mintiendo o realmente tuvo una experiencia valiosa que nos Por puede ayudar. supuesto. Tenemos que empezar a cerrar el capítulo de esta ocasión, mi querida Noemí, pero quiero que vayamos con una reflexión, que le des, el mejor consejo que tengas para estos universitarios. Tú lo vives todos los días, los tienes todos los días en contacto, vives con ellos. Ujú. ¿Qué les dices a todos los universitarios que nos están viendo en estos momentos y a los empresarios también que están buscando justamente a estos jóvenes? Claro. Híjole, pues, yo el primer consejo que siempre les doy a mis alumnos es: disfruten esta etapa estudiantil, aprovéchenla al máximo, estudien, prepárense, adquieran todos los conocimientos que los profesores les están transmitiendo, aye háganse llegar de todas estas bases técnicas de su carrera.
pero también desarrollen habilidades. En el currículum también es muy importante incluir, como ya bien decía Gaby, pues lo que realmente son, lo que tienen, pero incluir certificaciones, incluir proyectos escolares académicos de relevancia. ¿Qué software dominan? Y pónganse a practicar y a conocer más de todas estas herramientas tecnológicas que está demandando el mercado y que son muy importantes para el ámbito laboral. Entonces, esa sería mi recomendación, que disfruten esta etapa y también aprovechen para allegarse de habilidades. ¿Qué habilidades tienen? Porque esto es lo que van a poner en su currículum y es altamente valorado, ¿sí? No nada más el promedio alto, sino qué más sabes hacer, en qué otras actividades te has involucrado durante esta etapa de estudiantil. Por supuesto, mi querida Gaby. Pues ¿Tu conclusión? yo creo que también es importante el que te conozcas a ti mismo, porque al final en una entrevista vas a hablar sobre ti y las preguntas van a llegar a ser incómodas, ¿no? ¿Cómo te ves en 5 años? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué te apasiona? ¿Por qué quieres trabajar aquí? Entonces, todo eso tiene que ver mucho con lo que tú quieres, con lo que tú eres. Entonces, si tú no te conoces, no vas a poder comunicar adecuadamente tus aspiraciones, ¿no? Y ya pues más adelante toda esta parte del autoconocimiento al final del día va plasmado también en tu CV, es tu sello personal, ¿no? Cada currículum es diferente, cada persona es diferente Ya. y tampoco te compares, no te compares con las demás personas porque cada persona tiene su propio camino y tiene sus propios tiempos para llegar a sus objetivos. Pues muchísimas gracias, Gaby y Noemí. Qué placer haberlas tenido hoy en Negocios con Valor, el podcast del Colegio de Contadores Públicos de México. La verdad es que nos vamos llenos de consejos, llenos de experiencia. Yo me voy hasta motivado para poder empezar una nueva carrera. Y yo te diría, que me estás viendo y escuchando como estudiante, es que no hay materia que no valga más ni que valga menos, todas suman, y es capacitación para finalmente poder enfrentar un trabajo real. No disminuyas el ritmo en las clases que no te gustan. Todas te van a ayudar y todas te van a abonar a un conocimiento. Aprovecha tu tiempo de estudiante, porque cuando empieces a trabajar vas a querer regresar al aula Ujú. a trabajar justamente en lo que no quisiste aprender. Y tú, empresario que me estás viendo y estás escuchando, ya sabes que hay muchos jóvenes preparándose arduamente para que puedan echar a andar y seguir con el buen camino de tu emprendimiento, de tu negocio. Mi nombre es Adrián Díaz, esto fue Negocios con Valor, el podcast del Colegio de Contadores Públicos de México. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo capítulo, ya lo saben, con más conocimiento para seguir teniendo mayor negocio con valor. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Negocios con Valor del Colegio de Contadores Públicos de México. Si te gustó este episodio, dale like y suscríbete en YouTube y Spotify. Nos escuchamos la próxima semana.